chicas, ¿cómo lleváis el examen de biología? Pues la verdad que yo estoy bastante agobiada. ¿Y tú, Fátima? Pues yo la verdad que llevo muy mal la parte de la quimiosintesis. ¿Os parece si hablamos un poco de ella y lo repasamos? Me Vale, parece bien. La quimiosíntesis es un proceso biológico por el cual ciertos organismos producen materia orgánica, alimento, usando la energía liberada por reacciones químicas entre compuestos inorgánicos en vez de usar energía del sol. La quimiosíntesis ocurre principalmente en microorganismos como bacterias y arqueas que viven en ambientes donde no llega la luz solar, como por ejemplo el fondo del mar. La diferencia principal es la fuente de energía utilizada. La fotosíntesis usa la luz solar como energía para producir elementos y la quimiosíntesis usa energía química de reacciones con compuestos inorgánicos y no necesita luz solar. Los organismos quimiosintéticos obtienen su energía de la oxidación de compuestos inorgánicos como sulfuro de hidrógeno, amonio o hierro, en lugar de usar la energía del sol. La quimiosíntesis no necesita luz solar, porque usa la energía liberada en reacciones químicas entre sustancias inorgánicas para producir alimentos. En lugar de usar la energía de la luz, esto permite que ocurra incluso en zonas sin luz como en lo profundo del océano. hay algunos compuestos inorgánicos, como los ejemplos de a continuación, que se usan frecuentemente en la quimiosíntesis, como el hidrógeno molecular. En las bacterias hidrogenosas lo oxidan para obtener energía. Compuestos de azufre incluyen el sulfuro de hidrógeno, azufre elemental y tiosulfato, que son oxidados por bacterias del azufre. Compuestos nitrogenados, como el amoníaco y nítrito, son óxidos por bacterias nitrificantes. Compuestos ferrosos, iones de hierro ferroso que se oxidan a férrico por bacterias ferrosas. Y por último, el dióxido de carbono, que funciona como la fuente de carbono para construir compuestos orgánicos, similar a la fotosíntesis. Las bacterias quimiosintéticas desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas. Utilizan energía química para sintetizar materia orgánica, formando la base de la red trófica y cerrando los ciclos biogeoquímicos. Las funciones son producción de materia orgánica, a diferencia de la fotosíntesis, que se usa en la luz solar. La quimiosíntesis utiliza la energía liberada por la oxidación de compuestos inorgánicos para convertir el dióxido de carbono y el agua en alimento. El sustento de ecosistemas únicos en las fuentes hidrotermales y filtraciones frías de las profundidades marinas, donde no llega la luz solar. Estas bacterias forman la base de densos oasis de vida. Sustenta comunidades enteras de organismos marinos. Cierre de ciclos biogeoquímicos. Las bacterias quimiosintéticas son necesarias para reciclar nutrientes en el planeta. Transforman compuestos inorgánicos procedentes de la descomposición de organismos muertos en formas que pueden ser absorbidas y utilizadas por otros productores, como las plantas. El ciclo del hidrógeno. Bacterias oxidan el amoníaco a nítrito y luego a nitrato, una forma de nitrógeno asimilable por las plantas. Y ciclo del azufre. Bacterias incoloras del azufre oxidan el sulfuro de hidrógeno a sulfato, que también es utilizado por otros organismos. Estos organismos que realizan la quimiosíntesis suelen encontrarse en entornos donde la luz solar no penetra y donde hay abundancia de compuestos químicos inorgánicos, como el sulfuro de hidrógeno o el metano, que pueden utilizar como fuente de energía. Algunos lugares donde pueden encontrarse son en filtraciones frías, depósitos de petróleo y gas natural, y manantiales termales terrestres. La quimiosíntesis contribuye al ciclo biogeoquímico, el actual como productores primarios, convirtiendo compuestos inorgánicos en materia orgánica, cerrando así ciclos vitales como los de nitrógeno, azufre y carbono, especialmente en ecosistemas sin luz, liberando energía y haciendo que los nutrientes sean accesibles para otros organismos y devolviendo compuestos oxidados a la biosfera. La quimiosintesis es fundamental para los ecosistemas de las profundidades marinas porque es la base de su cadena alimentaria, reemplazando a la fotosíntesis en un entorno donde no llega la luz solar. En estas zonas abisales, la vida no depende de la energía solar, sino de la energía química. Vale, pues como ya sabemos, la quimiosíntesis es un proceso mediante el cual algunos microorganismos, como bacterias y arqueas, producen su propio alimento sin necesidad de luz solar. En este proceso, los organismos obtienen energía química al oxidar sustancias inorgánicas como el sulfuro de hidrógeno o el amoníaco o el hierro.
La energía liberada se utiliza para fijar dióxido de carbono y transformarlo en materia inorgánica, que le sirve para crecer y mantenerse. Este proceso es muy importante porque permite la existencia de ecosistemas completos en lugares donde no llega la luz solar y participan en ciclos bioquímicos de elementos como el carbono, el nitrógeno y el azufre. Según el sustrato, las bacterias pueden ser bacterias incoloras al azufre, que estas bacterias usan el sulfuro procedente de la descomposición de la materia inorgánica que abunda en las aguas residuales, fuentes hidrotermales y ambientes ricos en azufre. Bacterias del nitrógeno, que viven en el suelo y en el agua y oxidan compuestos reducidos del nitrógeno, en concreto el amoníaco, que transforman en nitratos, el cual puede ser utilizado por las plantas. Esta oxidación del amoníaco procedente de la descomposición de la materia orgánica se realiza en dos fases. Las bacterias nitroficantes, que oxidan el amoníaco a nitritos, y las bacterias nitrificantes, que oxidan los nitritos a nitratos. Tenemos las bacterias del hierro, que oxidan compuestos ferrosos a férricos, y las bacterias del hidrógeno, quimiautótrofas facultativas, que pueden utilizar el hidrógeno molecular. La quimiosíntesis fue clave para el origen de la vida en la Tierra, porque permitió que los primeros seres vivos obtuvieran energía antes de que existiera el oxígeno, y cuando no había suficiente luz solar en el planeta primitivo. En las primeras etapas de la Tierra, la atmósfera era muy diferente a la actual, y abundaban compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Algunos microorganismos pudieron usar la energía liberada por reacciones químicas para producir materia orgánica a partir del dióxido de carbono, sin depender del sol. Gracias a la quimiosíntesis, la vida pudo surgir y mantenerse en ambientes extremos, como las fuentes hidrotermales submarinas, sentando las bases para la evolución de otros microorganismos, y más tarde para procesos como la fotosíntesis. Influye en ambientes extremos porque permite la existencia de vida en lugares donde no hay luz solar y las condiciones son muy adversas, como altas temperaturas, gran presión o presencia de sustancias tóxicas. Estos ambientes, como las fuentes hidrotermales o del fondo oceánico, ciertos microorganismos quimiosintéticos utilizan la energía obtenida de compuestos inorgánicos para producir materia orgánica. Estos microorganismos actúan como productores primarios, es decir, forman la base de la cadena alimentaria. Gracias a la quimiosíntesis se desarrollan ecosistemas completos en zonas donde la fotosíntesis no es posible. Y finalmente es muy importante en la astrobiología, porque se demuestra que la vida no necesita luz solar para existir, sino que puede desarrollarse usando energía química. Esto es clave para el estudio de la vida fuera de la Tierra, ya que muchos lugares del sistema solar no reciben suficiente luz solar, pero podrían tener agua líquida y compuestos químicos que servirían como fuente de energía para organismos quimiosintéticos. El estudio de organismos quimiosintéticos en la Tierra, especialmente los que viven en ambientes extremos como fuentes hidrotermales, ayudan a los científicos a imaginar cómo podría existir en otros planetas o lunas o condiciones similares. Bueno, pues esto es todo. ¿Qué os ha parecido? ¿Ya te ha quedado más claro, Fátima? Ahora sí me ha quedado más claro.